tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran en esta tarde de día miércoles que estamos aquí para compartir esta propuesta de Sin Fronteras ni Condiciones? Estamos para disfrutar. ¿Se escucha perfecto? Sí, bien. Para disfrutar una tarde en lo que es más que una radio.com.ar, recordá que podés encontrarnos por ahí. Si en este momento estás con la página web, es www.masqueunaradio.com.ar, o también podés estar ahí encontrándonos por Facebook en la página que tenemos en Más que una radio. Ahí buscas también y podés estar no solo escuchando, sino también viendo el programa del día de hoy. Quien te habla, Rosana La Rosa, quien conduce el programa, la que está ahí preparando para los miércoles invitados especiales como tenemos hoy, para disfrutar tiempo juntos con temas que pueden llegar a interesarte. Por eso, si estás ahí, querés compartir el programa, podés hacerlo en tu estado, en tu muro de Facebook, ahí compartilo, porque seguramente va a estar bendiciendo a alguien en el día de hoy. Gracias a la familia que está ahí de Más que una radio. Ahí está hoy Carlos en la operación técnica, gracias a Josh y a Mica, una querida familia a quien abrazo siempre, dando gracias a Dios por sus vidas y por darnos la oportunidad de estar haciendo el programa en este lugar. Así que, ante todo, como decíamos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros acompañándonos, y vamos a compartirte acerca de el tema que tenemos hoy. Hoy tenemos el tema que tiene que ver con la libertad. Ese ha sido el tema que hoy hemos tenido en el corazón para traerte, ¿no? Como decimos siempre, acompañado con la palabra de Dios, porque Dios siempre va acompañando cada programa de manera tal de que no solo veamos el concepto, lo que significa, poder charlar un poquito sobre lo que es la libertad en este caso, sino también poder estar ahí hablando sobre lo que Dios habla, ¿no? Valga la redundancia, sobre este tema. Así que para eso hemos invitado al pastor Leo Algañarás, a quien así como decíamos, cara rota se dice acá, le escribí por Messenger sin conocerle, pero digo, bueno, pastor, le gustaría estar en el programa, tengo un programa así, 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 y bueno, y ahí estuvo diciéndome sí desde Nueva York, porque él es junto a su esposa Gladys, Yashi, como la conocen también los allegados a ella, está junto a esta iglesia Jesús Mi Amor, ministrando en este lugar, y en este tiempo no está en Nueva York, sino que está en Perú. Así que, ante todo, buenas tardes, Pastor Leo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, hermana querida. La verdad que es un privilegio, es un honor poder estar compartiendo en tu programa. Y sí, somos de la ciudad de Nueva York, tenemos el ministerio en Nueva York, pero hoy estoy acá en Trujillo, Perú, y yo sé que va a ser de mucha bendición este programa para todos aquellos que están escuchando, que se queden ahí en el dial para recibir buenas noticias, porque eso es lo que traemos, buenas noticias. Amén, amén, gracias. Gracias, porque desde ya yo sé que cada uno, ¿no? Como decimos siempre, los tiempos son acotados, hay muchas obligaciones diarias, y a veces también el tema de los cambios de horarios, ¿no? De que no estamos en el mismo lugar. No sé ahora la diferencia que tenemos precisamente con Perú, ahí donde está. Sí, son 2 horas, acá son las 4:05 de la tarde. Bien, bien, entonces no estamos tan complicados. A veces me pasa que la vez pasada tenía al pastor Steven, que él está o allá también en Estados Unidos. ¿Dónde es que es el pastor Steven? Bueno, él también está con horarios que a veces le digo, claro, en el otro lado, y era como que, bueno, unos cambios bárbaros, pero siempre también ahí diciendo que sí. Le digo, realmente, Señor, creo que el programa de Sin Fronteras tiene que seguir por algo. Los invitados siguen diciendo, sí, acá estoy. Y gracias por esto. Para mí es realmente un honor también compartir esta tarde con usted. Y quería compartir también, como hago siempre, acerca de la palabra que tenemos hoy, que es libertad, lo que es el concepto de esta palabra, los sinónimos que tiene. Después hablamos un poquito ya a pleno en el tema, ¿no? Y veía que dentro de lo que es esta palabra en latín, libertad, dice que significa libertas. Así proviene del latín libertas, que dice que es capacidad humana de actuar por voluntad propia, ¿sí?
libertad. Dice además que libertad es un estado, ¿no? Que encontraba también como significado de quien es libre. También dice que es albedrío, autonomía, autodeterminación, independencia, o sea que es una palabra que escuchamos mucho, libertad, ¿no? Pero a veces también tenemos como temas bastante encontrados así en cuanto a cómo se utiliza la libertad también, ¿no? Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre esto y me gustaría saber que por qué considera importante en el día de hoy que tratemos sobre la libertad, porque lo compartíamos antes, ¿no? Al tema, y me dijo que le gustaría hablar sobre esto. Sí, yo creo que el ser humano, por lo general, quiere ser libre, quiere libertad, ser libre de muchas cosas, que se siente oprimido, atado. Aquí yo también busqué el significado de la palabra libertad, ¿no? Y dice la capacidad de la conciencia para pensar y obrar bajo su propia voluntad sin Mm, ser esclava, ¿no? O ujú, sea, y la palabra esclavo, ¿no? Esclavitud es algo bien, bien fuerte. Y yo creo que cuando una persona está encerrada en sus problemas, en su depresión, en alguna relación, en adicciones, sobre todo ese flagelo, ¿no? Que vive la humanidad, sea en Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que la persona empieza a buscar una salida porque quiere ser libre del problema, de la circunstancia que fuera. Algunos buscan en diferentes formas, ¿no? En la psicología, se busca en la religión, se busca muchas veces en salir, en conocer lugares, en pasarla bien. Porque no solamente a veces la gente dice, bueno, yo porque no tengo, porque nací en tal barrio o porque mm, no tengo dinero, pero hay mucha gente que realmente está muy bien. Justamente hace un par de semanas, no sé si habrás escuchado la noticia en Nueva York, una chica que fue Miss Estados Unidos se arrojó de un edificio wow. y 30 años tenía, era abogada, Miss USA, Miss Estados Unidos, o sea que no era una persona que pues tengo complejos o no tengo dinero, Tal o cual. se había recibido en 2 universidades. Entonces uno cuando ve cosas así, lo digo porque fue reciente, ¿no? Y es una tristeza, a mí me da una tristeza como que mi alma se compunge, ¿no? Mm, Porque yo digo, wow, realmente la gente necesita ser libre amén. y necesita esta libertad que en el caso de nosotros la hemos encontrado, no en una religión, porque lo que nosotros venimos no a hablarte de religión, venimos a hablarte de cómo poder ser libre sin estar en una religión. ¿Qué es una religión? Una lista de cosas que hay que hacer y que hay que dejar de hacer para poder encontrar la libertad. Pero en el caso de nosotros que hemos tenido ese encuentro, esa relación, esa comunión con un Dios real, un Dios de amor, entonces podemos hoy decirle a la gente, si hay alguien que está escuchando y estás hundido en tus problemas, estás bajo presión o depresión y sentís que la vida no tiene sabor, estamos acá para decirte que hay esperanza. Estamos acá para traerte good news, buenas noticias, hermana Rosana. Amén, amén. Qué bueno es cuando uno puede disfrutar desde ese lugar el ser un hijo de Dios, como decimos, ¿no? Y de poder llevarlo, como decía este mensaje a otros, ¿no? Y poder decirle que hay un Dios que no está distante, que hay un Dios que está con sus brazos abiertos, como decimos, ¿no? Para esa reconciliación con Él y para poder vivir fuera de esa esclavitud que por tantos años hemos tenido, porque creo que es como cuando hablábamos fuera del aire, ¿no? De que decíamos, por tantos años, ¿no? Buscamos por ahí, bueno, dentro de lo que hace a una religión con un nombre, en este caso catolicismo, en el caso que uno era católico, como en el hecho de un poco de las mezclas, ¿no? De ley con la gracia, y es como buscando esa libertad que viene desde el corazón, como decimos, ¿no? No precisamente la libertad de, como decía recién, que me parece tan interesante también no ver el flagelo que está teniendo la sociedad en esclavitudes, ¿no? Pero que el único es Él, Dios, el que nos puede sacar
de ese lugar, porque por más que buscamos salvavidas externos, encontramos que el único es Él, ¿no? Claro, cuando la gente escucha o fue en algún momento a una iglesia o escucha hablar de la iglesia o escucha a algunos, tanto protestantes, evangélicos como de cualquier otra religión, la gente dice, bueno, pero si yo voy a ese lugar, yo quiero dejar de hacer esto, pero si voy a ese lugar me van a prohibir un montón de cosas. Ujú. Entonces, y es verdad, porque eso pasa, porque cuando hablamos de no conocer, de no tener conocimiento, porque el problema está ahí. El problema es no conocer. Por eso que el Señor dice, conoceréis la verdad y la Amén. verdad os hará libre. Tal O sea, cual. no es la verdad que te hace libre, sino el conocimiento de la verdad. Mm. A mí me tomó 47 años. Digo 47 años porque, bueno, para el público nací en Flores, Capital Federal. Soy hincha de San Lorenzo de Almagro. Y, pero tengo que decir eso, me sale de adentro, de Boedo, y me crié en Morón, y fui a una Mm. escuela parroquial, el parroquial de Morón, en lo cual yo me sentía muy contento y muy alegre cuando iba a misa. Algo medio raro, pero a tal forma que en un momento con los padres salesianos de Don Bosco, les pedí a los sacerdotes que quería ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pasé a ser el monaguillo, ¿no? Mm. Entonces, uno en su mente siempre y en su corazón siempre quiso agradar a Dios. Exacto. Algunos quizás, porque hay gente que dice, no, ya a mí nunca me interesan las cosas de Dios, pero hay mucha gente que sí quiso agradar a Dios, quiere agradar a Dios y no puede. Y a veces las transgresiones, los pecados que comete, se siente tan culpable que dice, no, Dios me va a castigar, o no han puesto eso, ¿no? En nuestra mente, Dios es malo. Si hace las cosas bien, bueno, estás bien con Dios, pero cuando hagas las cosas mal, Dios te va a caer encima, o vas a tener un accidente, o esa enfermedad quizás es porque desobedeciste a Dios. Y nosotros venimos para decirte que el asunto es no conocer la verdad, porque si la verdad te hace libre, quiere decir que la mentira te esclaviza. Y hay muchos hoy que están escuchando y están en ese lugar quizás de una religión donde tratan de agradar a Dios. Después del catolicismo romano yo entré en lo que es el Evangelio a los 27 años, o sea, hace muchos años, tuve 20 años en lo que es el Evangelio, donde lamentablemente se mezcló con la ley de Moisés. Y ahí está el gran error, porque por un lado me decían, Cristo te ama, pero tenés que hacer esto. Cristo te ama, pero tenés que esforzarte en esto. Cristo te ama, pero tenés que dejar de hacer esto. Entonces era como, al no poder dejar de hacer ciertas cosas, iba a la iglesia, sinceramente, y me sentía condenado, me sentía culpable, y esa condenación me hacía todavía estar esclavo, sin la libertad Claro. que Cristo nos da. Entonces, hoy hay muchos quizás están en ese lugar por años y dicen, pero yo no sé de qué libertad está hablando esta gente. Bueno, estamos hablando de una libertad que tiene que ver con tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, que todo tu ser pueda vivir los próximos años de tu vida sabiendo que eres amado por Dios, sabiendo que eres acepto en el amado. Tuve la oportunidad de predicar en varias cárceles, tanto, mirá vos, en los viajes que hice a Argentina, prediqué en cárceles grandes en Santa Fe, en Coronda, prediqué en cárceles en Ecuador, y uno se pone a dialogar, ¿no?, con los Ujú. presos, y la pregunta no siempre surge, ¿cómo llegaste acá, no? Y bueno, yo me crié sin papá, otros yo me crié sin mamá y sin papá, o mi padre era violento, mis padres tenían muchos problemas, y creciendo me metí con unos amigos, ¿no? Una ganga o pandilla, y ahí me sentí como acepto, me sentí como que me amaban, como que yo les importaba. Claro. Y al final terminé robando, terminé en la droga, terminé vendiendo droga y ahora estoy acá. Entonces quiere decir que cuando uno no conoce que es amado, no conoce que es acepto, estoy hablando esto de lo natural, por tus padres, por tus seres queridos, Así. la persona va a optar por buscar esa aceptación. Entonces, hoy día mucha gente no conoce que, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar ahora de cristianos, creen que este virus que el mundo está viviendo
Ellos creen que lo envió Dios. Inclusive Iglesia dice, bueno, vamos a orar, vamos a pararnos en la brecha para decirle a Dios que pare ya este virus, como que es Dios que está enviando este virus. Y esa no es la verdad, no es la realidad. Nosotros vivimos bajo un sistema caído donde por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. El sistema que estamos viviendo en esta tierra es un sistema caído, un sistema de muerte. Pero ese mismo versículo dice, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, por uno entra la muerte. Porque hay gente que te pregunta, ¿no? Fui una vez a ministrarle a alguien y hablarle del Señor. Y esta persona estaba presa, pero domiciliario. Estaba en la casa con un grillete allá en Estados Unidos, en Nueva York. Y lo primero que me dijo, si existiera Dios, dice, no habría tantas guerras. Si existiera Dios, no habría tantos niños muriéndose de hambre. Si existiera Dios, no hubiera el SIDA. Si existiera el Dios, no habría cáncer. Yo le digo, sí, le digo, quiero que me escuches, le digo, lo que pasa, le digo, que uno transgredió. Y por uno entró el pecado y pasó la muerte. Y el pecado pasó a todos los hombres y pasó la muerte. Pero dice que mucho más podemos nosotros vivir una vida abundante, una vida de descanso, una vida de paz, si nosotros creemos en algo que Jesucristo hizo por y para nosotros. Entonces, por uno entró el pecado, pero por otro es quitado el pecado y viene vida. Digo, mira la diferencia. Entonces podemos tener una vida, y no dice porque nosotros tenemos que sacrificarnos o pagar un precio o darle duro trato a nuestro cuerpo, sino que dice por la abundancia de la gracia. Es su favor inmerecido y el regalo de su justicia. Entonces, mucha gente hoy no sabe que cuando hablamos de conocer la verdad y la verdad te hará libre, porque si el Hijo de Dios te libertare, seré verdaderamente libre, tiene que ver que la libertad, la única forma que el ser humano puede encontrar libertad, que la encontré yo, porque estuve 20 años, aún siendo pastor, o sea, salí de un centro de rehabilitación para adictos, donde estuve 9 meses encerrado, y aún saliendo de ahí volví otra vez a reincidir, volví otra vez a caer. O sea que yo veía que aún la religión, por así decirlo, no podía darme la libertad que yo estaba esperando. Entonces, cuando siendo un pastor y estando los pactos mezclados, y llego a conocer el año 2013 lo que es la gracia, que es lo que nosotros hablamos y manifestamos, que es Jesucristo mismo, que es el favor Así inmerecido. es. Entonces, ahí es cuando viene un descanso para mi vida, y eso es lo que hoy le estoy manifestando al mundo, y sobre todo al mundo cristiano, que quizá en este momento hay alguien que sintonizó la radio y dice, yo voy a la iglesia, pero me siento así, me siento condenado, me siento que nunca doy en la talla, me siento que por más que oro, por más que me sacrifico, que por más que voy a la iglesia, que por más que doy todo lo que puedo dar, pero siento como que hay una culpabilidad y hay una condenación. Y Dios te dice en este día, el Señor te dice, hay libertad para tu vida. Amén. Aparte, yo creo plenamente, le estaba siguiendo todo esto que está compartiendo, que es sumamente rico, y que realmente yo creo de que esa esclavitud que decimos, el no poder vivir esa libertad tiene que ver con la condenación y la culpa que viene continuamente, ¿no? Esa es la manera en que uno a veces dice, pero si vivir en Cristo, realmente cuando uno recibe a Cristo en su vida, que viene porque seguro que estaba mal, no porque estaba bien, que vino Cristo, ¿no? Que decimos, uy, no doy más y ahí vino el salvavidas, ¿no? Jesús. Pero no estamos viviendo esa libertad porque continúa ese estado de culpa y de condenación. Y yo creo que el hecho de poder entender que Jesús mismo es esa gracia que lo dio todo por nosotros y poder, como decía algo tan clave, el sentirnos amados, ¿no? Es lo que hace la diferencia, creo, a todo lo demás, porque todo lo demás viene por añadidura, dice, ¿no? O sea, mi crecer, mi buscar más del Señor, mi estar al servicio del Señor, porque hoy a mí nadie me está apuntalando acá que esté hablando del Señor en una radio secular, ¿no? No hay nadie que me esté acá diciendo, porque si no te va a venir el juicio, ¿no? Pero es algo que provoca, ¿no? Ese amor. Sí, justamente eso, ¿no? Cuando uno entiende que no hay condenación, porque yo cuando vine, la primera vez que vine en el año 93, que me bauticé, que empecé en la iglesia, yo sinceramente pensaba que nunca más iba a vivir una vida, por ejemplo, de pecado, ¿no?
pero me daba cuenta que volvía a fallar a Dios en cualquier área de mi vida. Y entonces, porque uno cree que viene a Cristo y ahora te empiezan a crecer dos alas Miras. y que te convertís en un ángel. Pero aunque yo iba a la iglesia y aunque iba a las campañas de Gigi Ávila, iba a las campañas de fulano, iba a tal lado, y me oraba el tal Ben, y yo salía de ahí y me sentía, o sea, me sentía contento, me sentía alegre, me sentía emocionado, pero al otro día, al siguiente día me volví a sentir otra vez el mismo pecador de siempre. Me sentía, o sea, a pesar de estar dentro de una iglesia, pero me sentía pecador y cada domingo, cada miércoles o cada viernes iba continuamente otra vez al altar y a derramar lágrimas, ¿no? Porque en verdad lloraba. No sé si eran lágrimas de cocodrilo, como dicen, pero yo sé que estaba ahí y decía, Señor, perdóname, no voy a volver a hacerlo, no voy a volver a caer, no voy a volver atrás, ahora me voy a proponer, me voy a determinar. Y entonces todo eso que hacía, lamentablemente era vano, eran obras muertas. Y quiero leer acá en Lucas 4, que versículo 18 en adelante, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús hablando. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, si nosotros no entendemos que Él vino a libertar a los cautivos, y ahí donde estábamos nosotros, y ahí donde hoy alguien puede estar cautivo de cualquier adicción, cautivo aún de cualquier relación, porque a veces las relaciones son tan fuertes que la Total. persona dice, yo estoy mal con esta persona, yo estoy mal en esta relación, pero voy a seguir adelante. Y pasan 5 años, 10, 15, 20, 40 años después, toda la vida, pero la verdadera libertad no está en quizás dejar a esa persona, sino encontrar libertad en Cristo. Y después, bueno, Dios va a solucionar el problema, que quizás si hay que dejarlo o no hay que dejarlo, solamente el Señor te va a guiar. Pero lo importante es que usted pueda sentirse en esa plena libertad de que eres aceptado por Dios, de que eres amado por Dios, de que tienes el favor inmerecido de Dios, de que tienes el amor de Dios incondicional. A mí lo que más me cautivó de la gracia es el amor incondicional de Dios, que es un amor sin condiciones, es un amor que entregó su vida, porque la gente dice, ¿cómo sabe? Digo, porque Él entregó su vida y cuando yo leo lo que dice la palabra, que no hay condenación si estoy en Cristo Jesús y que no hay acusación y que nadie me puede acusar y señalar. Entonces, como recién dijo usted, no es para vivir una vida de libertinaje, bueno, haga lo que quiero. No, al contrario, la gracia, el amor de Dios, el favor de Dios te habilita para vivir una vida de descanso, una vida de paz, y como recién estabas diciendo, de ahora de poder llevar esto. Porque acá nosotros hacemos todo esto, pero lo hacemos porque el amor de Dios nos compuje para que otro, que hoy quizás está pasando un momento difícil, sea varón, sea mujer, sea un jovencito, sea una persona anciana que quizás dice, bueno, a mí yo estoy sola acá, todo el mundo me abandonó, ¿qué hago? ¿Me quiero morir? No, es recibir el amor de Dios, recibir lo que Dios hizo. Y hay algo que lo tengo que decir, lo voy a enseñar en este momento, que puso a toda la humanidad bajo maldición, que es la ley de los mandamientos de Moisés. Perdón, que muchos todavía dicen, no, los mandamientos de Dios nosotros tenemos que cumplirlos. Tenemos que vivir por los mandamientos de la ley de Moisés. Primeramente, la ley de Moisés no fue dada a nosotros, fue dada al pueblo de Israel. Pero Dios, mediante la ley, dejó a todo el mundo bajo pecado. ¿Hasta dónde? Hasta la fe, hasta que Cristo viniera. O sea, eh, la palabra nos habla por diferentes pactos, ¿no? Entonces, bajo el pacto de la ley, se trataba de lo que nosotros hacíamos. Y ahí estaba, o sea, ahí está el quid de la cuestión. O sea, nosotros creíamos que haciendo algo podíamos agradar a Dios, que haciendo algo podíamos recibir las bendiciones de Dios o los beneficios de Dios. Cuando nos dimos cuenta, bueno, en el caso de nosotros con mi esposa, que como recién te contaba fuera del aire, ¿no? Pasando un momento bien lindo ministerialmente, ¿no? Invitaciones, salir, conectarse con los pastores conocidos o apóstoles, ¿no? Entonces, de repente, cuando mi esposa se enferma de cáncer al colon en el año 2013, entonces uno ya no está tan interesado
ni el evangelio de la prosperidad, ni en la guerra espiritual. Lo único que querés ver es que tu esposa sea sana. Ajá. Y lo más probable es que la mente lo que nos pasaba era que se iba a morir. Mm. Entonces, porque era lo que yo había visto en personas que se enfermaron de Aparte, cáncer. palabra cáncer es Aún palabra fuerte que siempre dice lo peor, nunca te es, manifiesta otra cosa, ¿no? es como una sentencia de muerte. Quizás alguien está escuchando hoy y está pasando por un cáncer, o por un virus, o está en un hospital, o tiene un familiar en el hospital. Pero nosotros empezamos a hacer lo que sabíamos hacer en ese momento. Uno empieza a hacer cadena de oración, cadena de ayuno, empieza a contactar a los pastores que están más arriba, o sea, porque uno hace lo que la religión le enseñó. Pero yo venía escuchando más o menos la gracia y venía escuchando que hay que separar los pactos, que el pacto de la ley termina en Cristo Jesús y comienza un nuevo pacto. Y fue un día que ya a mi esposa le diagnosticaron en enero, y esto fue en agosto, y yo estoy así orando, y viene este versículo en Gálatas 3:10, donde dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque es maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y yo hasta ese momento, yo sinceramente ignoraba que nosotros, los cristianos, con gente con de un lindo corazón, con muy buenas intenciones, pero que al creer mal estaba viviendo bajo maldición. Entonces Wow. vino eso a mi vida. Por eso está el cáncer, por eso una enfermedad. Por eso lo mismo que le da a cualquier persona allá afuera en un mundo secular, nos dio a nosotros estando bajo una religión, porque eso es lo que vivíamos, una religión. Queríamos cumplir. Yo no había una semana que yo no ayunara por lo menos 2 o 3 días en la semana. O sea, mi vida era que tenía que en alguna forma, un día a la semana tenía que ayunar, sea cuando predicaba o sea cuando estaba en casa, porque para mí el ayuno era la forma que yo podía llegar a Dios, la forma que yo podía separarme para Dios. Entonces no me daba cuenta que haciendo obras, estaba menospreciando el sacrificio de Cristo. La Porque cada obra. vez que nosotros queremos hacer algo, claro, nos metemos bajo un pacto, que es un pacto de maldición, que es la ley de Moisés. Y yo creo que por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2, él hablando con sus hermanos y con otros discípulos, él dice que había gente que se metía cuando él hablaba, cuando ellos estaban juntos, dice, para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. Quiere decir que la ley de Moisés te esclaviza. La ley de Moisés te mete bajo un lugar de maldición donde Dios no puede obrar y donde no puede recibir los beneficios de la cruz. Podríamos decir que con nuestras acciones estábamos negando el sacrificio de Jesús. Mm. Y eso es algo, pero muy, muy importante de aprender. Por eso comenzamos a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre, porque al conocer que no es por la ley de Moisés que nosotros hoy podemos llegar a disfrutar de la vida abundante que Dios pagó en la cruz, es más, rebajamos el sacrificio de Cristo. Pablo decía, si yo con las palabras que hablo, si hablo palabras persuasivas de humana sabiduría, tengo temor de haber, si niego la cruz, hago vana la cruz. Por eso es muy importante que en este tiempo lleguen estos mensajes de gracia, del nuevo pacto, del amor de Dios, del favor inmerecido de Dios, de la aceptación de Dios, más allá de lo que hoy estés haciendo. Hoy te podés sentir, quizás hiciste un aborto hace algunos días, o hace algunos meses, o hace algunos años, y eso está en tu mente, y te dicen, no, hazte a alguien, eres una asesina, o eres un asesino, porque a veces dos personas coinciden y dicen, bueno, vamos a abortar, y después viene la condenación. Nosotros venimos para decirte que hace 2000 años, en la cruz, Cristo te perdonó los errores más grandes que tú puedas tener o haber tenido. El amor de Dios cargó en su cuerpo con todos tus pecados, aún los que vas a cometer de acá a 10 años o mañana mismo.
pero Dios carga con esos pecados para dejarnos a nosotros limpios, justos, santos, perfectos. Hoy, cuando hablamos de justicia, es que nosotros hoy nuestro estatus es correcto para con Dios. Es maravilloso saber, caminar, conocer que hoy estamos alineados y podemos recibir los beneficios de Dios. Cuando yo fui a Estados Unidos tenía 20 años. En ese tiempo era muy difícil conseguir visa para viajar. Y alguien me dijo, yo te puedo hacer entrar a Estados Unidos. Acordate que era muy joven, pero cuando uno es joven, no sé, como que no le importa nada, va al frente, no pensaba tanto en las consecuencias. Y recuerdo que me dijeron, yo te voy a hacer pasar por México. Bueno, mientras llegué a Estados Unidos, le digo, yo voy, tenía que pagar una cierta suma de dinero, y nos fuimos con mi hermana y cruzamos por la de Tijuana, cruzamos a Estados Unidos, y de California después nos fuimos a vivir a Nueva York. Y yo viví por muchos años sin papeles, indocumentado. No tenía mi residencia permanente. Y mi estatus con Estados Unidos era ilegal. No podía recibir ningún beneficio que otorgara a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no estaba alineado con las leyes para tenerme sistema. ciudadanía. Bueno, pasó el tiempo hasta que después logré hacer mis papeles y me hice ciudadano estadounidense, ciudadano americano. Y hoy puedo disfrutar de los mismos beneficios que cualquier persona que nació en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi estatus, así le dicen, ¿cómo está tu estatus legal? Mi estatus hoy, para el gobierno de Estados Unidos, es legal. Y eso se llama justicia. Cuando usted entiende la justicia de Dios, su estatus, su estado para con Dios es correcto. Y usted puede recibir los beneficios. Todos los beneficios, toda la herencia, pero no es por algo que yo pueda hacer o dejar de hacer. No es por mi buen comportamiento, no es por mi sacrificio, no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo nos concedió con su muerte y al resucitar nos da su justicia. Así que cuando la gente no conoce todas estas cosas maravillosas que están en la palabra, no puede tener libertad, aunque vaya a una iglesia, aunque esté de lunes a lunes en una iglesia, pero al no conocer la verdad, no puede experimentar, hermana querida, no puede experimentar esta libertad. Tal cual, pastor, realmente apasionado por compartir aquello que, como decimos, nos trajo libertad, y uno tiene en el corazón el poder portar y llevar de esta luz realmente, que es algo que iluminó nuestra vida, nuestro entendimiento, y el poder estar hoy compartiéndolo. Hoy tenemos gente que está con nosotros aquí. Vamos a saludar a Jeremías Venecia, que dice: hola Leo. Cristina Alcócer dice también: qué hermoso tema, interesante, dice, saludos amigos. Está Jimmy Beltrán saludando también, Caro, Norma también. Jimmy Beltrán dice: amén, bendecido pastor Leo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, gloria a Jesús, bendecidos pastores, un abrazo. Cariños, querida Ro, desde Chile, gracias Caro, bendecida. También está Rosana Sosa también, bendecida. Norma: no se puede mezclar vino nuevo en odres viejos. Sergio también saludamos, Soledad. Bueno, gente que está sumándose ahí y que invitamos a que sigan sumándose, compartiendo también esto que está sustancioso y, como decíamos, con palabras claras, precisas y por sobre todas las cosas siempre llevándolo en claridad, ¿no? Para que aquel que hoy está escuchando pueda decir: algo pude sacar, ¿no? en conclusión de un tema que a veces nos pasamos demasiado tiempo con. Yo digo, cuanto más teológico nos volvemos, más complicado se vuelve Dios. Y creo que Dios es mucho más sencillo de lo que nosotros hemos escuchado, ¿no? Y al practicar una vida en Cristo del lugar que estaba recién compartiendo, tenemos esa libertad. Y veía, ¿no?, de que citaba versículos
versículos de Gálatas, y uno que también había extraído, que es Gálatas 5:13, cuando dice Pablo, ¿no? De que Dios nos llamó a ser libres, pero que esa libertad no nos lleve, ¿no? Con ese pretexto a hacer lo malo, ¿no? Le hablaba a los Gálatas en ese momento, que empezaron a hacer esa mezcla, ¿no? De mezclar los pactos, ¿no? Mezclar la ley con la gracia, ¿no? Sí, justamente a veces la gente se confunde un poquito porque en verdad somos libres en Cristo Jesús y tenemos esa libertad que antes no teníamos. Y aunque nos equivoquemos, el favor de Dios, e inclusive en Hebreos 8 dice que bajo este nuevo pacto, Él es propicio a nuestras injusticias, o sea, es favorable a nuestros errores. Pero Dios no nos dio la gracia para nosotros quedarnos en la casa, o no nos dio la gracia para nosotros, oh, voy a disfrutar el mundo ahora y voy a llegar a mis metas, a lo que me había propuesto a vivir en la vida, sino que al contrario, dice en el libro de Hebreos capítulo 6, 22, dice que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, Dios te da su gracia, te da su perdón, te da su amor para que te conviertas en ese instrumento de justicia, en ese instrumento de bendición. Por eso yo estoy acá en Perú, porque realmente cuando nosotros llegamos a un lugar, o sea, la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque es su presencia que es impartida a otro para que puedan recibir esta maravillosa gracia. Por eso tenemos diferentes programas. Justamente alguien comentó recién, odres viejos, vino nuevo. Y es el título que le puse a una prédica que después de este programa tenemos para Chile, en otra emisora, y le puse el título justo esta mañana. Y de eso vamos a hablar en el programa La Gracia no se mezcla, ¿no? Y en realidad, cuando nosotros no conocemos esta gracia, no conocemos este amor de Dios, no conocemos que Jesús vino para dar su vida para que nosotros no tengamos que cargar con una cruz, como nos decían, ¿no? Yo recuerdo que le decía, ¿no? Aún a mi esposa, le dice, bueno, estás llevando una cruz, y la persona dice, bueno, sigo cargando la cruz, ¿no? Y cada uno, inclusive, bueno, uno mismo se condenaba, porque si uno tenía problemas de adicción, en el caso mío, yo pensaba que, bueno, esa era mi cruz, digo, y no puedo salir y esa es mi cruz. Pero cuando te das cuenta que Cristo cargó la cruz, e inclusive él dijo, vengan, síganme, porque allá en ese lugar, en ese monte del Calvario, fuimos crucificados juntamente con Él. Y no solamente eso, sino que fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él para una nueva vida. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, cuando la gente no conoce que ha sido eternamente perdonada, cuando no conoces que con un sacrificio, o sea, una vez y para siempre, Dios ya te dejó limpio, Dios te dejó perfecto, Dios te dio una vida saludable, porque Él carga con las enfermedades en su cuerpo en el madero, carga con toda nuestra condenación. De ese lugar, de ese punto, nosotros podemos vivir la libertad. Pablo decía, justamente en Gálatas 2:4, dice, tuvimos esa reunión, esto en otra versión lo estoy leyendo, tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Muy bien, ¿quién nos dio esa libertad? Cristo Jesús. La libertad no la tenemos porque nosotros oramos mucho o porque nos levantamos de madrugada a orar. Es bueno tener momentos a solas con Dios, claro que sí. Ahora que yo estoy acá en Perú y que me estoy hospedando, que estoy solo en ese lugar, tengo momentos muy lindos con el Señor donde uno entendés que eres amado por Dios y que podés hablar con Dios y que podés tener más tiempo con el Señor, pero no es que tiene que ser algo para obtener algo. O tenés que levantarte a las 3 de la mañana, como me enseñan en la religión, o levantarte a las 5 de la mañana, porque tal evangelista se levanta a las 5 de la mañana y míralo como Dios lo bendice. Y todas esas enseñanzas se me metían en la cabeza, en la mente, y yo quería copiar, en realidad copiaba, porque en realidad quería la libertad, quería el éxito, quería poder ser una persona de bien, quería tener un buen matrimonio, quería ser un buen padre de familia, Exacto. quería dejar la adicción, quería dejar la droga. Entonces buscaba todas obras que
la palabra dice obras muertas, para poder alcanzar y tener esa libertad que solamente nos puede dar el conocer la obra terminada de Cristo. Amén. Amén. Cuando alguien conoce la obra terminada, que Él se hizo pecado para que usted y yo pudiéramos disfrutar de su justicia, que hubo un intercambio. ¿Sabe lo que es cargar con mi maldad, con mis transgresiones, con mi iniquidad? Cargar con la maldición que por la ley, porque yo en realidad quería cumplir, quizás no la ley mosaica, pero sí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban en mi mente desde muy pequeño, en la religión. Y uno cuando más no quería fornicar, fornicaba. Cuanto más no quería hacer esto, terminaba haciendo, ¿no?, lo que decía que no había que hacer. Es ¿Por como qué? decimos Porque la realidad... que lo prohibido es a donde más, ¿no? Acá te dice prohibido y ahí vas y decís, no te sentes en este banco que está recién prohibido, ¿no? Y ahí fuiste y te pusiste, no es tremendo, ¿no? Como transgrede el ser humano todo el tiempo, ¿no? Y qué maravilloso lo que está compartiendo, porque realmente yo creo que es muy importante en esta tarde, Pastor, aquel que está escuchando, yo creo que aquel que puede estar hoy con esto, ¿no? Como decimos, con una carga pesada y que el enemigo se encarga de ponerte la piedrita que falta para que te caigas un poquito más cada día, ¿no? Y que termines mirando cada vez más el pozo y no veas salida, el poder hoy a través de este mensaje llegar a esos corazones, ¿no? De que puedan saber de que hay alguien que está ahí expectante cada día, en cada momento para esa reconciliación, para ese reencuentro, como cuando el hijo pródigo, ¿no? Cuando vuelve al padre que lo está esperando en su amor y que no hay juicio, ¿no? Sobre la causa. Sí, yo creo que cuando Jesús inventó esa parábola del hijo pródigo, ¿no? Y cuando Jesús habló, él lo que estaba revelando era el amor del Padre. Mm. Porque date cuenta que él le toma todo lo que era del Padre, lo malgasta, termina viviendo mal, y en su pensamiento él decía, en mi casa los que trabajan, los obreros, están mejor que yo acá. Voy a volver y voy a decir al Padre, haceme como un obrero, por lo menos siendo obrero voy a comer mejor que la basura que estoy comiendo acá. Y cuando él va a la casa, o sea, el Padre, ¿qué es lo que hace? El Padre corre hacia él y el Padre saca un anillo, que era símbolo de riqueza, de símbolo de realeza, y le pone un calzado nuevo, le pone vestiduras nuevas. Hagamos fiesta, traigamos el carnero, el más gordo, el más rico. O sea, la pregunta es, ¿merecía a este muchacho que le hagan fiesta por algo que hizo mal? Para el religioso esto es inconcebible. Para el religioso no. El que hizo mal tiene que pagar sus consecuencias y tiene que pagar por su pecado. Y si ese muchacho hizo mal, tiene que ser castigado. Es más, su padre tiene que cerrar las cuentas de banco, su padre tiene que destituirlo de la herencia. Pero acá dice que hizo mal y le dio bien. Y eso se llama favor inmerecido. Y eso es lo que es la gracia. Y si alguien hoy está escuchando y te fuiste quizás porque ibas a la iglesia, a una iglesia donde te sentías condenado, condenada, y estás 10 años o 5 años, o estás afuera porque decís, siempre me sentí culpable, condenado ahí con los mensajes que me daban, porque los mensajes, la verdad, te condenaban porque son mensajes de ley y gracia. Necesitas estar en un lugar donde recibas la palabra de gracia, del nuevo pacto, la palabra de amor, como este padre que lo abrazó al hijo, corrió a abrazarlo y le dio lo mejor que él podía darle. O sea, tenía que ser castigado, era culpable, hizo las cosas mal, se gastó toda la plata, vivió perdidamente. Y ahora el padre le da todo lo bueno que él tiene. ¿Cómo nosotros nos vamos hoy, en este tiempo, a hablar del amor de Dios? Yo sé que algunos dirán, sí, pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, ¿no? Y más se quedan con fuego consumidor. Queremos decirte que estamos bajo un pacto de amor. Estamos en la ley del amor y la ley del Amén. espíritu, donde no cuenta lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Ahora bien, después que nosotros recibimos la gracia, tenemos que ser discipulados. Y en ese discipulado somos Tal enseñados cual. a vivir la vida de fe y, como decía Pablo, si somos hijos de luz,
andemos como hijos de luz. Pero lo que yo he notado, que el Evangelio y los pactos mezclados se ha predicado primero, no te pintes la cara, no te pintes el pelo, no te puedes poner esto, no, sacate aquello. Yo estuve en una iglesia donde yo no podía usar pantalón corto si iba a un paseo. Todos teníamos que andar con pantalón largo porque era pecado ponerse pantalón corto. Era pecado si yo subía al púlpito y no tenía una corbata. Tenía que predicar con saco y corbata porque si no estaba mal con Dios. Entonces yo sé lo que es vivir bajo religión. Nosotros tuvimos 5 años donde mi esposa y mi hija, aunque era pequeña, pero tenían que tener falda todo el tiempo, pollera. No, si la veían con pantalones en la calle, no podían ya participar de ninguna actividad dentro de la iglesia. Entonces, no lo estoy diciendo porque me lo contaron, lo estoy diciendo porque lo vivimos. Y yo sé que, aunque yo en ese tiempo decía, sé que esto no era de Dios, para mí no era de Dios, pero estaba en un lugar donde me sometí a ese lugar. Y hoy hay mucha gente que todavía está viviendo en esa religión, en una religión, y Dios quiere hoy decirte Una que relación. eres acepto, que eres perdonado, que Dios te ama como tú eres. Y Dios no te dice cambia para venir, sino que Dios te dice recibí esta verdad, porque esta verdad te va a hacer libre. Porque Amén. si el Hijo de Dios te libertara, serás verdaderamente libre. Es al revés de lo que nos enseñaron. Entonces, por eso que es maravilloso la gracia, porque a ninguno le decimos, bueno, hermano, venga, amigo, venga, porque aquí Dios te va a cambiar, pero bueno, ahora tenés que cuidarte porque se te va a levantar el diablo y ahora te vas a tener que meterte en una guerra, vas a meterte en una lucha, en una batalla. No, aquí es recibir continuamente la información correcta y renovar tu mente con la palabra del nuevo pacto de la gracia, donde dice Amén. quién tú eres, tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Amén, amén. Mucho, mucho contenido y muy rico ahí, ¿eh? Vamos a saludarla a Kiki Argañarás, es su esposa, ¿no? Es ella, Sí, la dice pastora Yashi. saludos, dice abrazo, gracia y paz, dice ella también. Y bueno, también está diciendo Caro que es un placer poder escucharlo, pastor. Me gustaría, sí, muy sintético, en 3 minutitos, tenemos que redondear, un mensaje que quiera dejar para aquel que, bueno, ha hablado y mucho, y todo ha sido un buen mensaje que seguro que ha estado ministrando aquel que está del otro lado, pero por ahí como para cerrar esta tarde que realmente ha sido un placer contar con su presencia hoy en Sin Fronteras ni Condiciones. Sí, bueno, primeramente que mi esposa en el año 2013 se sanó de cáncer, es la misma Gloria a esposa que Dios. tenía cáncer y Dios le sanó por creer correctamente, porque inclusive ella decía, bueno, yo me merezco sanidad, yo estuve siempre con el Señor, siempre, nunca me aparté, y a veces la gente cree que merece algo, y esto es un favor inmerecido. Cuando usted entiende que es por gracia, no por obras, entonces usted está en el lugar correcto para recibir todos los beneficios donde hay salud, sanidad, liberación, prosperidad, gozo, alegría, descanso, paz, dominio propio. Todo está en entender que no es por lo que usted pueda hacer o dejar de hacer, sino por lo que Él hizo. Cristo Jesús, nuestra mirada puesta en Él, entonces nosotros obtenemos la vida de Dios y podemos disfrutar de esta tierra porque Dios no es mala onda. Dios quiere que usted disfrute, Dios quiere que esté en los mejores lugares, Dios quiere que usted tenga un buen matrimonio, buenos hijos, claro que sí, pero acordate que no es mediante el sacrificio de lo que usted pueda hacer, mediante su esfuerzo propio, sino es mediante lo que Cristo hizo. Conoceré la verdad y esa verdad va a traer libertad a tu vida. Gracias, hermana Rosana, gracias por esta invitación. Ha sido un privilegio y un honor poder compartir en tu programa Fronteras, ¿no? Así Sin que sin fronteras, fronteras, estamos en sin Perú, fronteras y Estados ni Unidos, en Argentina, condiciones. ni condición. Tremendo, tremendo. Sin fronteras ni condición. Muchas gracias. Gracias, gracias, Pastor Leo. La verdad que un placer tenerlo. Mucho es lo que ha tenido para compartirse, que no va a ser la primera ni la última. Ya queda comprometido ahí para en algún momentito. Sé que bueno, está en varios lugares y demás, pero bueno, como decimos, gracias a Dios tenemos estos medios
medios que nos posibilitan estar cerca a pesar de los kilómetros de distancia y de poder estar llevando este mensaje que sabemos que, como dice el tema de hoy, trae libertad. Así que vamos a cerrar esta tarde con un tema de Alex Zurdo y Funky que se llama Todo lo puedo. Nosotros lo dejamos con este tema musical, será hasta el próximo miércoles. Gracias a todos los que se sumaron, a los que están multiplicando el mensaje y por supuesto los esperamos el próximo miércoles a través de Sin Fronteras ni Condiciones por Más que una Radio. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Chao.